Alberto pidió un préstamo al Banco Santander para pagar los 3 millones de pesos y así cerrar la causa de la fiesta de Olivos. El kirchnerista Sergio Urribarri, protegido por los judíos, sigue operando en la embajada en Israel pese a haber sido condenado a 8 años de cárcel por corrupción. El hijo de Gerardo Morales gastó 1.500 millones para poner una empresa estatal de cultivo de cannabis. Llega la paranoia de la viruela del mono a la Argentina. El gobierno asegura que se detectó el primer caso sospechoso en el país. Desde la Santa Sede, Bergoglio ubicó al cardenal Poli y Alberto, el campeón del aborto y la ideología de género, tuvo una homilía menos crítica de lo esperado. La Autoridad Nacional Palestina concluye que Israel asesinó a la periodista Shirin Abu Akleh. Jefe de inteligencia de Ucrania asegura que hubo un intento de asesinato contra Putin días después de ordenar la invasión. Otro muerto por los ataques mapuches en la Araucanía. Las manos del presidente Boric están manchadas de sangre. Elecciones presidenciales 2022. El fantasma del comunismo acecha a Colombia. Según expertos, la viruela del mono se pudo haber propagado por contactos sexuales en 2 fiestas en Europa. Bienvenidos Hispanoamérica a la 9ª emisión de noticias nacionales e internacionales de TV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestras redes vigentes en Odise, Telegram y nuestra amplia programación en la página web www.canaltelev1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Podés sumarte a nuestro compromiso con la verdad colaborando en cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Este lunes fue aceptada la compra de impunidad que realizaron Alberto y su novia, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa por la fiesta VIP en la Quinta de Olivos durante las semanas más estrictas de la cuarentena que él mismo impuso. Así, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aceptó la oferta realizada de 3 millones, 1,6 de él y 1,4 de ella. Desde el entorno de Alberto informaron que el monto total fue pagado este viernes a la mañana con el fin de obtener el sobreseimiento en lo inmediato. Si bien Mirabelli le concedió la posibilidad de hacer el pago en cuotas, desde el círculo de Fernández informaron que ya se abonó el monto de forma completa sacando un crédito en el Banco Santander. Se desconoce qué tasa pagará Alberto por este préstamo en el sector privado. Según aclara la entidad en su página web, la primera cuota se puede pagar en hasta 90 días y el crédito se puede cancelar total o parcialmente. El costo financiero total efectivo anual es del 159,17%. Ni bien recibió el dinero del Santander, transfirió el pago a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán y el proceso judicial fue terminado. Según su declaración patrimonial, Alberto Fernández contaba a fines del 2020 con un patrimonio total de 5,7 millones de pesos, pero no todos están líquidos. La gran mayoría de su patrimonio en blanco está en un departamento en la avenida Callao, donde solía tener su estudio jurídico, que luego convirtió en sede de campaña en 2019. Esta propiedad está valuada en poco más de 2 millones de pesos. Después asegura tener créditos, dinero que otras personas le deben pero no ha podido cobrar, por otros casi 2 millones de pesos. Por último, tiene un Corolla PAC 1.8 modelo 2019 valuado en 1.455.000 pesos y menos de 350.000 pesos en bienes, acciones y efectivo.
El ex gobernador de Entre Ríos y renunciado embajador en Israel, Sergio Urribarri, sigue en Israel pese a haber renunciado públicamente a comienzos de abril pasado tras ser condenado a 8 años de cárcel por corrupción. La presencia del ex funcionario kirchnerista en ese país y su vinculación a la delegación oficial se confirmó tras la difusión de una imagen suya en los medios de comunicación en los últimos días. Fuentes oficiales argumentaron que Urribarri ya está renunciado y que está finalizando su proceso de desvinculación de la tarea diplomática en virtud de su previa designación como representante argentino ante dicho Estado, y hasta tanto no se haga efectiva su desvinculación no puede abandonar la delegación. En el gobierno agregaron que a los embajadores los designa y los da de baja un decreto presidencial y que Urribarri está renunciado, pero necesita el decreto presidencial para que cierre el trámite administrativo. Antes del regreso de Urribarri, un jury de Entre Ríos destituyó a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien había impulsado la investigación contra el ex gobernador. En la Casa Rosada argumentaron que no está prohibido que esté en Israel y destacaron que Urribarri no tiene condena firme. Es el trámite que tarda una renuncia de este tipo y no hay nada ilegal, porque Urribarri ni siquiera tiene sentencia firme, detallaron. Urribarri fue condenado el 7 de abril pasado a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos. La justicia entrerriana encontró al ex gobernador peronista que cumplió mandato entre 2007 y 2015 culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado. El fallo, que fue por unanimidad, lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua. En el debate se puso bajo la lupa su gestión como gobernador en el periodo comprendido entre 2010 y 2015 y se lo acusó. Ya está en funcionamiento en Jujuy la empresa estatal de cultivo y cannabis Canaba SE. La compañía fue creada por el gobernador radical Gerardo Morales en 2019 con el objetivo de producir cannabis medicinal para la provincia. En Canaba, Morales ubicó a su hijo Gastón Morales, quien tiene 0 experiencia en la gestión empresarial como director de la firma. Previamente solo ejerció de abogado y tuvo un paso por la Secretaría de Asuntos Legales e Institucionales entre 2015 y 2018, también designado por su padre, según su perfil en LinkedIn. La inversión para crear la empresa le salió una fortuna a la empobrecida provincia. Jujuy es de las provincias más pobres del país y lo peor es que desde la llegada de Morales la pobreza se disparó un 65%. Según el informe de gestión de Canaba SE, para el 2021, el gobierno jujeño se gastó 78 millones de pesos en la construcción de la planta farmacéutica para producir cannabis medicinal y otros 11 millones de dólares para comprar los equipos necesarios. También se hizo otra inversión de 1,3 millones de dólares, 130 millones de pesos para equipos de control de calidad. El almacén de la post cosecha le salió al gobierno otros 150 millones de pesos y el equipamiento para guardar el cannabis antes del proceso farmacéutico costó $1 millón, 100 millones de pesos. En total, el Estado jujeño se gastó 1.560 millones de pesos solamente en 2021 para producir desde el Estado cannabis medicinal, que luego se distribuirá de manera gratuita, por lo que no se recuperarán los costos. A esto falta agregarle los costos de mano de obra y distribución. La opulencia de la empresa que Gerardo Morales le armó a su hijo con el dinero de los jujeños indigna en un contexto de tanta pobreza. Mientras a los jujeños les faltan viviendas, cloacas, rutas, seguridad e inversión en producción real, el gobierno gastó 1.500 millones de pesos para producir cannabis estatal. El Ministerio de Salud de la Nación aseguró esta semana que los casos de COVID-19 se cuadriplicaron entre abril y mayo, y tomando estos supuestos datos, la impresentable Carla Bisotti anunció que la Argentina entró en una 4ª ola del coronavirus y no descarta restricciones.
Como si fuera poco, el Ministerio de Salud informó en la noche de domingo que se detectó el primer caso sospechoso de viruela del mono en la Argentina. La paranoia de este virus, que es endémico en África, está llegando a la Argentina de la mano del Ministerio de Salud Nacional. El supuesto caso en Argentina se trata de un hombre residente de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra aislado. Asimismo, señalaron que presenta buen estado general y está recibiendo tratamiento sintomático. Se lo habría agarrado en España, donde estuvo del 28 de abril al 16 de mayo de este año. En España, debido a la masiva inmigración descontrolada de países del norte de África, como Argelia y Marruecos, el virus parecería haber entrado con fuerza, aunque no presenta riesgos significativos. Mediante un comunicado, Bisotti señaló que en la ciudad de Buenos Aires se ha reportado el caso de un paciente que estaría cursando esta enfermedad sin haber sido aún confirmada, por cuanto se encuentra bajo investigación. La cartera de salud asegura que presenta síntomas compatibles con viruela símica, como son pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre. En ese sentido, señalaron que el paciente, que se encuentra en buen estado general, aislado y recibiendo tratamiento sintomático, tiene antecedente de viaje a España, país donde estuvo del 28 de abril al 16 de mayo del corriente año. De todos modos, para confirmar el diagnóstico, la cartera sanitaria informó que se realizó una toma de muestra que fue enviada al Laboratorio Nacional de Referencia, Carlos Malbrán, con el objetivo de realizar un análisis etiológico. Siguiendo los poderes extraordinarios obtenidos durante la pandemia, los gobiernos bonaerenses y porteños ya están analizando qué tipo de restricciones sanitarias se pueden imponer para evitar que se transmita. Finalmente, Alberto fue al Te Deum, cuya homilía fue menos áspera de lo que imaginó. Su asistencia estaba cruzada por un interrogante. ¿Cuál sería el tono de la homilía del cardenal Mario Poli? En Casa Rosada se temió un mensaje áspero que sintetice los ruidos entre Fernández y la Iglesia. Fue la primera asistencia de Alberto al acto religioso desde que llegó al poder, ya que las ediciones de 2020 y 2021 se celebraron sin público por la pandemia. Se dio además en un momento tenso entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica, en parte por la terrible crisis económica que atraviesa la sociedad y en parte por la sanción a fines de 2020 de la ley que avala el aborto y el avance de las perversas políticas de ideología de género. Sin embargo, lo esperado no ocurrió. El mensaje de Poli tuvo buenos conceptos, fueron palabras medidas y prudentes, y no fue nada agresiva, y transitó conceptos que suele usar Fernández. De hecho, al final de la homilía, el novio de Yáñez se acercó al cardenal primado y le dijo: «Firmo cada una de las palabras que usted dijo». En ese saludo, Poli le obsequió un rosario para su hijo Francisco y le pidió que lo coloque en la cabecera de la cuna. Pero la conducta de Poli no es la más cercana al pensamiento del Papa Francisco. Es vox populi que la relación entre el pontífice y el cardenal primado no es la mejor, y que Francisco considera que su sucesor no estuvo a la altura de lo que él imaginó. En medio de una crisis por una auditoría del Vaticano que detectó transacciones económicas irregulares que involucran la venta de inmuebles y alquileres a precios muy menores a los de mercado en el Arzobispado de Buenos Aires, Poli encabezó el que se encamina a ser su último Te Deum como arzobispo porteño. El 29 de noviembre cumple 75 y, como indica el protocolo de la Iglesia, debe jubilarse. Puede, si el Papa lo decide, continuar con el cargo, pero en el arzobispado se da por hecho que eso no ocurrirá. Hay dos lecturas. Una sugiere que por el escándalo inmobiliario, Bergoglio podría mantenerlo un tiempo más para que no parezca como que le suelta la mano. Otra interpreta, por el contrario, que la auditoría vaticana significa que la salida de Poli es inevitable y será antes de que termine el 2022.
Se suele indicar que el siniestro Tucho Fernández es la figura que mejor expresa a Bergoglio, pero también se señala que el Papa le dio el mandato de reestructurar el Arzobispado de La Plata, que estuvo durante varias décadas bajo el control de Agüer, una figura de la línea conservadora. Hay en la lista otro nombre potente, Gustavo Carrara, que además de ser auxiliar del Arzobispado de Buenos Aires, es el vicario episcopal para la pastoral en villas de emergencia, por lo que se lo menciona como el obispo villero, uno de los más aptos para la política del pobrismo en el país, que baja directamente el Vaticano a través de agentes como Juan Grabois. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Israel mató deliberadamente a la periodista palestina estadounidense Shiren Abu Akleh mientras cubría una incursión del ejército israelí en Cisjordania. Estas son las conclusiones del fiscal general de la Autoridad Nacional Palestina, que ha presentado un informe demoledor en el que califica lo ocurrido de crimen de guerra. Los únicos disparos fueron de las fuerzas de la ocupación con el objetivo de matar, señaló el fiscal Akram Al-Kateb, en alusión a la responsabilidad de las tropas israelíes durante una conferencia de prensa en la ciudad cisjordana de Ramallah. La fiscalía indicó que la bala que mató a Abu Akleh tenía la capacidad de penetrar armadura y las características de una bala utilizada por un francotirador, según refiere la agencia oficial de noticias palestina Wafa. El informe del fiscal ha establecido que la periodista fue impactada por un disparo en la cabeza mientras intentaba ponerse a salvo y que la continuación de los disparos tras el primer impacto impidió que otros colegas la ayudaran o se acercaran. Esto, ha remarcado, revela la intención de matar por parte de los soldados israelíes. Ha enfatizado también que no había enfrentamientos armados entre fuerzas israelíes y milicianos palestinos en el momento de la muerte de Abu Akleh, lo que convierte el incidente en un crimen de guerra. El nuevo secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Hussein al-Sheikh, ha indicado a través de su cuenta de Twitter que el informe del fiscal general ya fue entregado al gobierno estadounidense y también se entregará una copia al canal Al Jazeera para el que Akleh trabajaba. El anuncio llega días después de que la Autoridad Nacional Palestina trasladara la información sobre la muerte de Abu Akleh a la Corte Penal Internacional para que sea agregada al expediente de la investigación vigente por supuestos crímenes de guerra de Israel y grupos armados palestinos desde 2014. Los resultados de la investigación revelada por la Fiscalía coinciden con la acusación inicial tanto de líderes palestinos como de testigos presenciales, versión apoyada también por analistas independientes. El ministro de Defensa israelí Benny Gantz ha calificado como una mentira descarada la acusación de la Autoridad Nacional Palestina. El ejército israelí está llevando a cabo una investigación sobre el asunto para revelar la verdad. Cualquier información de que el ejército daña intencionalmente a periodistas o civiles no involucrados es una mentira descarada, ha enfatizado el judío Gantz a través de un comunicado. El mayor general Kirilo Budanov, jefe de la inteligencia de defensa de Ucrania, confirmó en una entrevista para el medio Pravda que hubo un intento fallido contra la vida del presidente ruso días después de que Rusia invadiera Ucrania el pasado 24 de febrero. Hubo un intento de asesinar a Putin, dijo Budanov. Incluso fue atacado, se dice, por representantes del Cáucaso. El Cáucaso es una región entre los mares Negro y Caspio que comprende Armenia, Azerbaiyán, Georgia y parte del sur de Rusia, donde habría ocurrido el supuesto ataque.
Budanov dijo que el intento de asesinato absolutamente fallido tuvo lugar dentro del territorio ruso y que tuvo como motivo el enojo de los países del Cáucaso. No se tienen mayores detalles del hecho y no hay más evidencia que la palabra del jefe de inteligencia de Ucrania. De todos modos, se especula que si Budanov sabe del ataque es porque la SBU, Agencia de Seguridad Ucraniana, o la UR, Agencia de Inteligencia Militar Ucraniana, participaron de alguna manera u otra del ataque. La entrevista con Budanov se transmitirá en su totalidad el martes en el medio Ucrania Pravda, donde tal vez tendremos más información. Mientras tanto, Zelensky habló este lunes de manera virtual en el Foro Económico Mundial de Davos, donde pidió que se impusieran sanciones máximas contra Rusia y contra Putin. El hospital de Temuco, por medio de un comunicado, anunció este miércoles el lamentable fallecimiento del trabajador forestal Juan II Catril Neculquio, quien fue baleado durante un ataque de mapuches a su vehículo en el que él y otras 4 personas se dirigían a la faena de la forestal Mininco a trabajar. El trabajador, de 66 años, tuvo que ser trasladado con urgencia hasta el hospital, donde intentaron salvarle la vida sin éxito. Tristemente, II Catril será un número más en la larga lista de asesinados, atacados y violentados residentes de la Araucanía, donde el terrorismo mapuche sigue cobrando la vida de inocentes chilenos. El responsable de que este conflicto continúe tiene un solo nombre: Gabriel Boric. El comunista, desde la Casa de la Moneda, dijo que ese problema se solucionaba con diálogo, pero ese diálogo fue respondido desde las comunidades indígenas con tiros y más violencia. El diputado de Renovación Nacional por la región de la Araucanía, Miguel Mellado, emplazó al presidente tras conocerse la muerte del trabajador forestal. Presidente Boric, sus manos están manchadas de sangre por su ideología, por no querer colocar estado de sitio en la región de la Araucanía para combatir a estos terroristas, afirmó durante el parlamentario. Y agregó: usted tendrá que responderle no solo a su conciencia, sino al país, a la región de la Araucanía, porque ya sobre sus espaldas está el primer muerto. Se lo dijimos, esto va a ir de mal en peor si usted no coloca mano dura, pero por su ideología usted no la quiere colocar. Venga a la Araucanía para darle el pésame a la familia Catril, porque usted no merece estar sentado en el sillón y una familia velando un muerto sin que el gobierno efectivamente haga algo que cambie esta situación. Disparó con mucho dolor Mellado y terminó: Catril era un mártir, un trabajador de la faena forestal, quien murió atacado por terroristas en la región de la Araucanía, recalcando: Boric ya tiene un muerto sobre sus espaldas, y no diga que Arauco tiene una pena. Es reírse de las víctimas y reírse también de la familia de II Catril. Colombia vota este domingo en unas elecciones presidenciales más polarizadas que nunca, con el opositor Gustavo Petro como favorito para convertirse en el primer presidente de izquierda de la historia reciente del país. Las elecciones se producen en medio de fuertes tensiones políticas tras 4 años marcados por la pandemia, la recesión, las protestas urbanas y el aumento de la violencia. Si ningún candidato alcanza al menos el 50% de los votos en la primera ronda, habría una segunda vuelta el 19 de junio. El ex guerrillero Petro, de 62 años y favorito en todas las encuestas, podría romper la tradición de presidentes conservadores y de derecha, aunque los sondeos señalan que deberá disputar el balotaje en el que también lidera la intención de voto. Su contrincante, Federico Gutiérrez, de 47 años, se perfila como el rival más probable y aunque 6 candidatos están en la baraja, solo 2 son los favoritos. El independiente Rodolfo Hernández, un empresario de 77 años que se acerca a Gutiérrez según las encuestas. El chavista Gustavo Petro, que por tercera vez busca la presidencia de Colombia, perdió hace 4 años con Iván Duque, que por ley no puede aspirar a la reelección. Ese segundo lugar en 2018 le valió un escaño en el Congreso, desde donde acumuló apoyos para pelear un desquite por el gobierno del país de 50 millones de habitantes, aliado de Estados Unidos y mayor exportador mundial de cocaína.
Colombia podría así sumarse a la izquierda que gravita en la mayoría de países de Sudamérica, sumergidos en la pobreza y la corrupción, y que en octubre se juega el posible regreso de Lula da Silva en Brasil. Petro militó en el M-19, una guerrilla urbana que firmó la paz en 1990 antes de irse exiliado un tiempo a Europa y regresar a su país para convertirse en legislador y luego en alcalde de Bogotá. Un importante asesor de la Organización Mundial de la Salud describió el brote sin precedentes de viruela del mono en los países desarrollados como un acontecimiento aleatorio que podría explicarse por el comportamiento sexual en 2 recientes fiestas de música electrónica en Europa. El doctor David Heyman, que anteriormente dirigía el Departamento de Emergencias de la OMS, que la principal teoría para explicar la propagación de la enfermedad era la transmisión sexual en las raves celebradas en España y Bélgica. La viruela del mono no ha provocado anteriormente brotes más allá de África, donde es endémica en los animales. Sabemos que la viruela del mono puede propagarse cuando hay un contacto estrecho con las lesiones de alguien infectado, y parece que el contacto sexual ha amplificado ahora esa transmisión, dijo Heyman. Esto supone un cambio significativo con respecto al patrón típico de propagación de la enfermedad en África Central y Occidental, donde las personas se infectan principalmente a través de animales como roedores salvajes y primates, y los brotes no han traspasado las fronteras. Las autoridades sanitarias afirman que la mayoría de los casos conocidos en Europa se han producido entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, pero cualquiera puede infectarse a través del contacto cercano con una persona enferma, su ropa o sus sábanas. El lunes, la directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, Andrea Ammon, afirmó que la probabilidad de que el virus se siga propagando a través del contacto estrecho, por ejemplo, durante las actividades sexuales entre personas con múltiples parejas sexuales, se considera alta. Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para el SIDA calificó de racistas y homófobos algunos informes sobre el virus de la viruela del mono, advirtiendo que exacerban el estigma y socavan la respuesta al creciente brote. ONU-SIDA dijo que una proporción significativa de los casos recientes de viruela del mono se han identificado entre homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Las autoridades de Reino Unido, España y Portugal han dicho que la mayoría de los casos identificados hasta ahora fueron en hombres jóvenes, cuyas infecciones se detectaron cuando buscaron ayuda para las lesiones en las clínicas de salud sexual. La reflexión de la semana estará a cargo del coronel retirado, ingeniero mecánico, presidente de AFAVITA, Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina. Escuchamos al señor Andrés Fernández Sendoya. La reflexión apunta al mentiroso lema de memoria, verdad y justicia, que es en realidad todo lo contrario, y a la necesidad de más historia con mayúsculas y menos memoria ideologizada. Desde el año 83 a la fecha se viene imponiendo una mentira flagrante sobre nuestra historia reciente, en particular sobre la guerra revolucionaria librada en la Argentina contra las organizaciones terroristas que atacaron la República. Mentira francamente incrementada desde el primer kirchnerismo, pero en la cual, por ideología, corrección política o comodidad, abrevan todas las fuerzas políticas. Mienten achacando todos los males a partir del 24 de marzo del 76, cuando los primeros ataques terroristas se remontan a la década del 60, con la aparición de Turuncos. Recordarán el infame atentado que derrumbó la casa del mayor David Cabrera y asesinó a su hija Guillermina, de 3 años de edad. Ocultan que en 1964 el EGP, Ejército Guerrillero del Pueblo, aparece en Salta a cargo de Massetti, el comandante segundo, preparando la llegada del Che Guevara, comandante primero.
El carácter internacional de esta guerrilla queda evidenciado con la participación de militares cubanos, entre los que se destaca el asesino y fusilador de la cárcel de La Cabaña, mano derecha del Che, capitán Hermes Peña Torres. Este asesina al vaquiano Pascual Vázquez y a su hijo Froilán, de 6 años, y es posteriormente abatido por Gendarmería tras la muerte del gendarme Romero. Desde entonces aparecen y desaparecen varias pequeñas organizaciones armadas o protoguerrillas y la llamada resistencia peronista con FARC y FAP. Otras también que, alentadas por el líder en el exilio, desarrollan sus acciones terroristas para fusionarse luego, también antes del 76, en las conocidas Montoneros y ERP, ya declaradamente marxistas, y cuyos integrantes eran cuadros terroristas formados, equipados y entrenados política militarmente en el extranjero. Además, el relato mentiroso niega y oculta la existencia de las víctimas causadas por el terrorismo, para así lograr la indemnidad de los terroristas, procurando que si no hay víctimas, no hay victimarios. En oposición a esa condena al olvido impuesta por el relato, que es una verdadera damnatio memoriae, Alfabeta desarrolla diversas actividades: actos públicos de homenaje y recuerdo del personal militar y civil asesinado por las bandas terroristas, participando en charlas, entrevistas, conferencias, presentaciones de libros, redacción y publicación de notas y cartas de lectores, y la publicación diaria y el mantenimiento en redes sociales, Twitter y Facebook, de efemérides relacionadas con las víctimas del terrorismo y con los presos políticos. Desde hace años, en tal sentido, para recordar y homenajear a estas víctimas, hemos instituido al 5 de octubre como Día Nacional de la Víctima del Terrorismo en Argentina, coincidente con el sangriento ataque terrorista de Montoneros al Regimiento de Infantería 29 de Formosa, que dejó un saldo de 13 muertos, 10 soldados, un suboficial, un oficial y un policía provincial. No podemos dejar de señalar la mentira de los 30.000, que al quedar claramente en evidencia le han buscado múltiples excusas y justificaciones hasta imponerla por ley a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Llega ahora al paroxismo de intentar sacar una ley que castigue bajo la figura de negacionista a cualquiera que no se avenga al relato. Si lo logran, va a traer consecuencias. Ya sufren consecuencias los presos políticos, desde que la justicia independiente fue enterrada y desaparecida por la justicia militante con enredados juicios, circos jurídicos montados para encarcelar y someter a quienes derrotaron al terrorismo. Eso se agrava por cuanto se realiza con el beneplácito de sectores afines al terrorismo y frente al silencio cómplice, cobarde y cómodo de los otros, alentados por el aplauso de las organizaciones de derechos humanos, desprestigiadas, que se benefician manteniendo vivo el negocio del curro y la mentira de los 30.000, a la vez que apoyan sin vergüenza el cobro de indemnizaciones truchas. Humildemente, para oponernos a esa justicia y diligencia y la revolución cultural en marcha, les propongo acompañarnos en el acto de recuerdo a las víctimas causadas por el atentado al Comedor de Seguridad Federal, atentado de Montoneros, el 2 de julio del 76. La cita es el próximo sábado 2 de julio a las 12 horas, en el lugar del atentado, que es Moreno 417, en la ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que este año la fecha cae en día sábado, para facilitar la concurrencia del público, adelantamos el horario a las 12 horas. Los esperamos. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacionales e internacionales de TLV1. Toda la verdad primero.